Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy y con mucho honor tendremos al doctor Antonio Ciriaco, quien es vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS, quien viene a Opinión Pública para referirse del tema, especialmente del crecimiento de la economía dominicana, el presupuesto de 2022 y la reforma fiscal que, según el presidente de la República, Luis Abinader, será consensuada. Esto y más después de la pausa. Sentirse bien y ir a sus compromisos sociales. Visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo. Y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por estar una vez más en Opinión Pública para darnos, como siempre, sus buenas nuevas y sus reflexiones de cómo va la economía dominicana, que parece que está en muy buen aspecto, con un 13% de crecimiento. Me gustaría que usted nos dijera si eso se va a prolongar, por ejemplo, por todo el resto de este año. ¿Cómo es su evaluación de esta noticia? Bueno, muchas gracias, Virginia, una vez más por invitarme a tu programa Opinión El honor Pública. es mío. Y déjame decirte lo siguiente, la economía dominicana este año posiblemente termine con una tasa de crecimiento cercana al 10%, a 2 dígitos. Y hay varios factores que están posibilitando esta recuperación muy acelerada. Es el hecho de que la economía norteamericana también tiene un crecimiento alto, terminará con un crecimiento de 6.5, y el ciclo de la economía dominicana está muy vinculado con lo que pasa en Estados Unidos. Por eso es que Claro. tú has observado que incluso dentro del periodo de la pandemia, cuando se aprobaron en los Estados Unidos programas especiales de ayuda a los sectores más vulnerables, que eso cubrió una parte de muchos dominicanos. Esos dominicanos comenzaron a enviar sus remesas a la República Dominicana. Y este año posiblemente las remesas terminen con un monto de más de 10.000 millones de dólares. Algo Respetable. totalmente fuera de serie. Pero además, como los Estados Unidos están creciendo mucho y las exportaciones de zonas francas en la República Dominicana van dirigidas en casi un 60% a ese mercado, también tenemos que el sector de las zonas francas ha tenido un crecimiento bastante importante. Pero muchas de esas remesas de los dominicanos, de la diáspora dominicana, se ha invertido en el sector de la construcción. Y por eso tú encuentras que el sector de la construcción es aquel que Es el líder de la recuperación. desde que se comenzó el proceso de recuperación, ha sido el sector que más ha crecido hasta el día de hoy, eh, según el último informe del Banco Central. De manera que el sector de la construcción, el sector de las zonas francas, el sector incluso inmobiliario y otros sectores han venido repuntando y han venido sosteniendo el crecimiento de la economía dominicana. De manera que eso es un dato relevante y es un dato que explica este proceso de recuperación acelerada que ha tenido la economía dominicana. Claro, siempre hay sus riesgos. Tú sabes que hay... Está la República Dominicana liderando en el concierto de América, en esa recuperación, en torno Obviamente, a otros obviamente, países. obviamente que los organismos internacionales en los últimos informes, básicamente el informe que nos atañe a nosotros de la Comisión Económica para América Latina, indica que la República Dominicana está dentro de los 4 países de mayor recuperación. En primer lugar está Panamá, está en el caso de Chile, está en la República Dominicana. Es decir, que estamos en un círculo bastante importante, muy que ha venido
liderando ese proceso de recuperación. Es un círculo muy privilegiado y yo creo que es una buena noticia para la República Dominicana que este año post-pandémico esté con un crecimiento que posiblemente, quizás, sea el segundo más alto de toda América Latina y el Caribe cuando termine el año. Porque ¿Eso es un milagro o hay confianza en los agentes económicos de República Dominicana? yo pienso que la economía dominicana es muy sui generis en el sentido siguiente. La economía dominicana es muy diversa, Virginia, y esa diversidad le da una capacidad de resiliencia a la República Dominicana para contener los choques y también recuperarse rápido. Y mira por qué yo lo digo. La República Dominicana es un país que está en una ubicación única. Podemos decir que somos el centro o el ombligo del mundo. Estamos equidistantes, así es, estamos equidistantes a 3 horas, a 2 horas de quizás los mercados en los Estados Unidos más importantes. La parte este de Estados Unidos, Nueva York, el sur, en este caso de la Florida, son mercados importantes y la República Dominicana está fácilmente ubicable. Pero también estamos a 8 a 9 horas de Europa. Estamos diciendo que los Estados Unidos y Europa son las dos zonas de mayor riqueza que hay en el mundo. Y la República Dominicana tiene incluso acuerdos comerciales con esas dos grandes zonas. Pero también esa ubicación nos da una característica de ser un gran centro logístico. Es decir, hay muchas empresas que vienen a la República Dominicana que quieren exportar a los Estados Unidos y no van a Estados Unidos porque es muy costoso por el tema de la mano de obra. Y vienen a la República Dominicana, se instalan, producen y exportan a los Estados Unidos. Eso es un elemento importante que hace atractivo a la República Dominicana como un medio de inversión. Pero cuando tú analizas los sectores internos, nosotros somos un país pequeño, una isla, pero en el caso del dominicano 48.000 kilómetros cuadrados, que se comporta como un continente. Tenemos una agricultura, así Está bueno. es, Se así comporta es, como un continente. como un continente, porque tenemos muchos ríos en tan poco espacio, tenemos muchos microclimas en tan poco espacio, y eso es una característica básicamente de la naturaleza. Y además, cuando tú analizas los sectores, tenemos perdón, que no la tiene ningún país del Caribe. Una agricultura que le aporta, que le aporta a la alimentación en la República Dominicana, que suple el 85% de la demanda de alimentos de los dominicanos. Eso no lo tiene Cuba, no lo tiene Haití, no lo tiene Puerto Rico y mucho menos las pequeñas islas del Caribe. Entonces, tenemos un sector, Bueno, la pequeña isla del Caribe, incluso el agua, tiene que tiene que importarla, desalinizarla. así es. Entonces, eso es el sector de la agricultura, pero tenemos el sector del turismo, quizás el más importante del Caribe, el que más inversiones atrae, y eso le da a la República Dominicana una característica muy particular. Pero un dato importante, Virginia, tenemos la mina de oro de cielo abierto más grande del mundo. Y eso también le da a la República Dominicana capacidad de responder a las situaciones. De repente, cuando ahora hay un tema de inflación en el mundo, que sube el precio del petróleo, ¿tú sabes qué ocurre? Que viene otro elemento que también compensa que el precio del oro sube. Entonces, así como nosotros tenemos que pagar el petróleo caro porque el petróleo subió y porque la inflación subió, pero cuando hay inflación en los mercados internacionales, el oro se comporta como un activo refugio y entonces aumenta el precio del oro. Y concomitantemente, aunque las importaciones de petróleo son más caras, pero entonces no entran más exportaciones porque el oro sube de precio. Fíjate cómo hay elementos compensatorios en esta economía, lo cual la hace con esa capacidad para responder como está respondiendo a una recuperación muy acelerada. Y eso es lo que está explicando que la República Dominicana esté, en este caso, con una recuperación muy alta. Y déjame decirte lo siguiente,
hasta el comportamiento de la diáspora dominicana es un comportamiento que ha sido diferente en momentos de crisis al comportamiento quizás del puertorriqueño, del salvadoreño, del guatemalteco. Los dominicanos en tiempos de crisis lo que han hecho es que han enviado muchos recursos a su país, lo que han hecho, que han realizado importantes inversiones y pequeñas inversiones, y eso beneficia a la economía dominicana. Y eso es lo que ha explicado, en cierta manera, que la recuperación en la República Dominicana ha sido mucho más rápida de lo que la gente pensó. Hablando de Barrigol, ¿cuál es su concepto, su comentario de la presa de cola que ellos quieren instalar, que va a dañar parte de los ríos que vienen a Santo Domingo y nos dan el agua, que van a afectar las islas de Bauru? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Tú sabes que hay que decir lo siguiente. Aquí se firmó y se hizo un pacto sobre el agua. El agua es el recurso más importante que puede tener hoy en día cualquier país en la faz de la tierra. Incluso se está tornando en un recurso escaso. Por lo tanto, no importa el valor y las inversiones que pueda hacer una empresa como la Barrigón, no importa la cantidad de inversiones que pueda hacer, el agua hay que preservarla. Ese es un recurso estratégico. El oro prácticamente llegará un momento que agotará su vida útil, pero nosotros tenemos que mantener el agua y eso tiene que ser un factor innegociable y no importa realmente lo que pueda decir una empresa, no, lo que nosotros tenemos que cuidar es el futuro de la República Dominicana. Y yo pienso que desde mi punto de vista eso es innegociable y el gobierno está, pienso yo, debe estar muy consciente de esa situación porque ha impulsado un pacto por el agua y la República Dominicana, vuelvo y reitero, tiene que preservar el agua porque a pesar de que somos un país pequeño, pero vuelvo y reitero, todavía tenemos una cantidad de ríos importantes y de cuencas importantes que hay que preservarla, porque de lo contrario, obviamente todos sabemos que el futuro de las posibles guerras futuras es alrededor del recurso agua y la República Dominicana evidentemente que tiene que cuidar el presente y el futuro de la sociedad dominicana. Totalmente de acuerdo, doctor. Y entonces, ¿qué pasaría para la economía dominicana? Porque ella está diciendo, si no se hace esa presa de cola, ellos tendrían que cerrar, sobre todo ahora que necesitamos más recursos y sobre todo de impuestos. ¿Qué pasaría con la economía dominicana si el Barrigol se va? Bueno, evidentemente que en el corto y mediano plazo eso sería una especie de un choque importante, negativo, en términos de que la República Dominicana dejaría de percibir recursos. Pero al margen de eso, evidentemente la República Dominicana, si se le presentan esas dos opciones, necesariamente tiene que pensar en la opción de largo plazo y del Y presente pensar en el país. y pensar en el país. Mira, los Claro. países, Virginia, los países siempre salen adelante y los países siempre encuentran un mecanismo de compensar situaciones. Si bien es cierto que la Barrigor es una empresa que ha generado importantes recursos fiscales al gobierno, pero no es menos cierto que también la República Dominicana tiene otras opciones, opciones incluso de el mismo oro, todavía hay zonas que no se han explotado y todo eso en cierta manera es un proceso de tiempo. En el caso de la minería, la República Dominicana también es una potencia minera y todavía aquí hay zonas importantes y hay distritos que tienen fuentes de oro, ¿verdad? Y otros minerales que yo creo que en un momento determinado podría ser una opción, pero evidentemente que eh, no podemos pensar ni dejarnos llevar por el hecho de que ante una situación que se presente nosotros pongamos en peligro el futuro del país. Eso tiene que estar por encima de cualquier otro tipo de situaciones que se puedan presentar en el corto plazo. Qué bueno es tener
un economista con tanto criterio y sobre todo del país, de lo que va a pasar ahora y lo que puede pasar para las presentes y futuras generaciones. Muchas gracias por estar y decir esto en este programa. Y yo soy también ambientalista de corazón. Así es, así es, así es, así es. Yo creo que Y todo... hablando de los precios de los commodities y los fletes que nos están, que decía antes de entrar al programa, que es el handicap que tenemos ahora en este crecimiento, qué va a pasar con estos commodities que nos están acogotando, sobre todo en Europa. En España un 360% le va a la energía de precio, Sí. de aumento de precio. ¿Qué va a pasar con República Dominicana y esto? Tú sabes que es importante esa pregunta que tú haces, Virginia, porque cuando llegó la pandemia, se generó una situación de receso en prácticamente el mundo entero y de toda la capacidad productiva. Entonces, ese receso conllevó a que no se hicieran más contenedores, o por lo menos la fabricación de contenedores se paralizó. Entonces, cuando vino el proceso de reapertura, que los países se iban vacunando, obviamente que la gente comenzó a salir y la gente comenzó a demandar. Entonces, ha habido un incremento de la demanda extraordinario, pero entonces tenemos la misma cantidad de contenedores y eso en cierta manera hizo que un precio de un contenedor se disparara. Eso hizo también que el precio de los fletes también se dispararan y que en un momento determinado, por ejemplo, un flete con un contenedor que costaba $2,000, hoy le está costando, por ejemplo, a un importador hasta 20,000 y $22,000. Y todo eso es algo extraordinariamente alto, conjuntamente con todo el tema de el transporte marítimo. Eso ha incrementado básicamente el costo de las importaciones. Si a eso uno le suma que también los precios de las materias primas, el precio, por ejemplo, del trigo, el precio de las grasas comestibles, el La precio de soya, la soya, maíz. el de maíz, se han incrementado porque con el tema de la pandemia, muchos trabajadores del campo dejaron de De trabajar. trabajar. Y entonces ahora con el tema de la demanda, hay un tema donde la demanda es mucho mayor que la oferta y eso ha hecho que los precios de los commodities se disparen. Eso ha afectado a la República Dominicana y básicamente a los productores nacionales porque ha incrementado sus costos de producción y esos costos de producción se han trasladado a el consumidor final. Por eso tú encuentras que en los últimos meses el precio del pollo se ha disparado, el precio de la botellita de aceite se ha disparado, el precio del pan se Y los disparó, huevos casi están eh, a eh, 15 pesos. y los huevos Increíble. que generalmente vienen de aquellos pollitos y gallinas ponedoras, pero que esas gallinas ponedoras se alimentan de qué? De soya y de maíz, y todo eso entonces se traduce en mayores precios del huevo como un bien que es básicamente final en ese proceso y en esa cadena de producción. Entonces, esto ha hecho que la inflación de alimentos, no solamente en la República Dominicana, sino también en el En el mundo, mundo entero. se haya incrementado. Por eso nosotros, cuando vamos a los supermercados, encontramos que los precios de los alimentos están altos. Incluso el mismo Banco Central, que entiendo que la inflación se ha convertido en un dolor de cabeza para las mismas autoridades, porque hasta hace unos meses la República Dominicana tenía estabilidad en los precios y básicamente de un 4% y los precios siempre giraban alrededor de esa meta de inflación. Ahora y este año, los precios siempre han estado por encima de la meta de inflación, por encima del 5%. Y cuando hablamos de una inflación anualizada, por ejemplo, la inflación del mes de septiembre con respecto de este año con respecto a la inflación del mes de septiembre del año 2020 está muy por encima, casi es de 2 dígitos. De manera que eso es una especie de hándicap. Todo parece indicar que eso va a seguir todo este año y parte del año que viene, según las informaciones de los organismos internacionales. Y eso es un elemento, un riesgo macroeconómico de los mercados internacionales que el gobierno tendrá que lidiar,
Por ejemplo, el precio del petróleo, que eso es otro elemento, ha estado rondando por encima de los $75. El precio del gas natural se ha duplicado y el precio del carbón, Virginia, que la República Dominicana comenzó comprando el carbón a $50 la tonelada métrica y en los mercados internacionales tú lo puedes encontrar entre $150 y $200. Todo eso, esos precios de los combustibles, esos precios de las materias primas, en muchos casos están afectando el precio de los alimentos, pero también el precio de la electricidad. Se habla Bueno, de en que España es diario que se están poniendo los precios. en España, que tiene una característica interesante, porque España ha vivido un proceso de transición energética y en el proceso de transición energética ellos han creado una cantidad de potencia de megavatios de electricidad en energías renovables, pero con el tema del incremento de la demanda de energía, las energías renovables son insuficientes. Y además, en el caso de España, el proceso del mercado eléctrico está totalmente privatizado. El Estado allí no tiene ningún tipo de participación y entonces, por el mecanismo de precios, hay un ajuste diario prácticamente y eso ha sido una situación incluso que el mismo gobierno ha sido cuestionado con estos incrementos en el precio de la electricidad en España. En el caso de la República Dominicana, que se habló de un reajuste en los precios de la electricidad. Sin embargo, el gobierno retrasó ese reajuste porque verdaderamente iba a ser un ajuste que iba a afectar aún más a los sectores que tienen consumo entre menos de 300 kilovatios. Y eso obviamente son los sectores de bajos ingresos y las proyecciones que nosotros hicimos, incluso en un estudio conjuntamente con el Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, era que ese incremento de precio iba a ser básicamente entre un 100 y un 150%. De manera que eso iba a tener un impacto muy fuerte en los hogares de bajos ingresos y en los hogares de clase media de la República Dominicana. Suerte que el gobierno ha retrasado esa medida porque evidentemente estamos viviendo un entorno muy riesgoso, un entorno donde los Ha precios ya subsidiado algunos combustibles. no, ha subsidiado, ha venido subsidiando los combustibles. Por ejemplo, la semana pasada el gobierno subsidió en 500 millones para que no ocurriera un incremento de los precios de los combustibles. Pero eso el gobierno no lo puede hacer para todo el año, Claro. porque eso se ha venido acumulando. Y entonces eso genera una deuda del gobierno con los importadores y también con los, en este caso, distribuidores y la refinería dominicana de petróleo, que obviamente con el precio del petróleo tan alto, llegará un momento en que el gobierno tendrá que hacer algún tipo de reajuste en los combustibles, porque si no, esa deuda puede llegar este año fácilmente por encima de los 12.000 millones de pesos. Bueno, esos son datos que es preciso que usted lo diga Claro, porque muchas veces la incomprensión del pueblo es porque no se le dice las cosas. así es, así es. Yo Vamos pienso, a hacer una pausa, cómo doctor, no, para seguir cómo a no, volver con otros temas de actualidad. Seguir a cómo volver. no, así es. Doctor, parece que estos temas que usted ha venido elucidando en opinión pública va llevando a que la República Dominicana va a tener que hacer un pacto fiscal. Y ya el ministro administrativo de la presidencia acaba de formular que el gobierno está haciendo un proyecto que va a ser consensuado. Pero consensuado no, ese término es odioso para muchos de los sectores, sobre todo la clase media. ¿Cuál es el concepto que usted quiere que esta reforma fiscal se dé en estos momentos? Mira, yo creo, Virginia, que hay que esperar un poquito más para hacer una reforma fiscal. Y yo pienso que el gobierno está ganando tiempo. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno presenta un presupuesto
un presupuesto que desvincula la reforma fiscal del presupuesto como un mecanismo de agilizar y que se apruebe este presupuesto lo más rápido posible en el Congreso Nacional. Por lo tanto, quiere cumplir con la formalidad, porque de lo contrario, si el gobierno hubiese incorporado la reforma fiscal al presupuesto, posiblemente iba a haber mucha polémica y mucha dificultad para aprobar el proyecto de presupuesto. Entonces, yo creo que lo mejor que hizo el gobierno fue desvincular la reforma con el presupuesto. En segundo lugar, creo que la reforma, el gobierno tiene que explicarla bien. Explicarla bien, porque toda reforma, Virginia, todo pacto necesita un relato que convenza a la gente, un relato que permita que la gente entienda que la gran mayoría no será afectada. Ahora, no podemos obviar que por mejor diseño que pueda tener una reforma fiscal, siempre va a afectar a algún sector más que a otro. Pero que siempre la clase de media que se ve afectada. Y entonces, yo lo que creo que evidentemente la reforma fiscal, no importa la que sea, va a recaer sobre la clase media. La clase media no tiene un mecanismo de protección. Los mecanismos de protección en la República Dominicana todavía le hace falta mucho y están en muchos casos en proceso de discusión, como es el tema de la seguridad social o el tema, por ejemplo, de la salud, que requieren de grandes reformas para que se conviertan en servicios públicos y esos servicios públicos puedan ser una garantía para que la clase media se pueda sentir que verdaderamente está siendo beneficiada. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno formalmente no ha hecho una propuesta, pero lo que uno ha escuchado de los funcionarios del área económica y del área administrativa dicen que la reforma fiscal en un primer momento parte de la filosofía de que el que más tiene, más pague y que va a agravar. Eso fue lo que hizo Biden en Estados Unidos. Claro, y entonces, ¿qué ocurre? También se ha hablado de que la reforma que se va a proponer va a gravar las altas rentas y va a gravar el patrimonio. En segundo lugar, también se ha hablado de que esa reforma implicará una baja del ITEVI, pero a su vez también una ampliación de la base. ¿Qué significa una ampliación de la base? Eso mismo iba a preguntar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una ampliación de la base? Que aquellos sectores o algunos sectores que antes no pagaban impuestos, ahora van a pagar impuestos. Entonces, al final, las reformas fiscales implican incremento de impuestos para aquellos que no pagaban impuestos, pero también implica incrementos de precios. Entonces, yo creo que la cosa se ha complicado. El contexto ha complicado el momento de hacer la reforma. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos lidiando, Virginia, con un contexto de inflación, de incremento de precios en los alimentos, de incremento de precios en muchos servicios, entonces, si se añade una reforma fiscal, también eso va a atizar un poco más los niveles de inflación. Por eso yo pienso que el gobierno está tratando de ganar tiempo. Ahora va un proceso de explicarle a los partidos políticos en qué consiste la reforma, porque al final las reformas, aunque se discutan en el Consejo Económico y Social, pero tiene que ser aprobada por el Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional allí convergen fuerzas, diversas fuerzas, que tienen objetivos diferentes y ahí puede haber algún tipo de modificación quizás al documento final. Ahora, yo pienso, y siempre lo he dicho, que los contextos cuando se hacen reformas tienen que ser en periodo de bonanza. Nosotros dejamos pasar los mejores periodos para hacer grandes reformas. Y mira por qué lo digo, Virginia, nosotros los seres humanos vivimos constantemente cometiendo errores. Y mira por qué. No, y mira por qué. Y no cogemos cabeza. Y yo siempre digo, Virginia, es mejor ir al médico cuando estamos bien, porque cuando estamos bien estamos asumiendo una visión de prevención.
Pero cuando nosotros estamos mal, casi siempre que vamos al médico. Y eso es un error. Entonces, cuando la economía va bien, tenemos que hacer la reforma y no caer en una burbuja. Pero cuando la economía o se está recuperando o sale de una crisis, que la gente está estresada, que hay mucha gente todavía que no ha recuperado su empleo, que hay muchas empresas que se están recuperando, tú decirle a la gente que se sacrifique y que haga un esfuerzo para que se pague más impuestos es más difícil. Por lo tanto, el contexto que se ha tomado para hacer una reforma fiscal no es tan fácil. Ahora, de que hay que hacer una reforma, hay que hacerla, pero el tema es el momento. Yo lo que creo que la sociedad dominicana, Virginia, si tú analizas su historia, ha tomado como camino de transformación el gradualismo. Entonces, yo lo que pienso que hay que hacer una reforma parcial, porque es la que exige el momento, es la reforma que va a implicar que los impactos no sean tan fuertes y que la gente la pueda asimilar. No podemos hacer una reforma donde implique un ajuste muy fuerte porque la gente se va a asustar. Puede pasar como tenemos que ver lo que pasó en Colombia y tenemos que ver lo que pasó y está pasando en Ecuador. En Ecuador recientemente se propuso una reforma fiscal y hubo que echar un poco para atrás. Entonces, evidentemente que tenemos que hacer eso. Aquí no se va a hacer una reforma como la que hizo el presidente Donald Trump, que sencillamente que no fue una reforma, dijo, yo voy a bajar los impuestos corporativos y lo bajó de un 37 a un 21 y punto. Claro, porque lo que quería era estimular a la inversión y al sector privado, pero este no es Estados Unidos, nosotros no estamos viviendo en un país como los Estados Unidos, nosotros tenemos grandes déficits de carácter social, tenemos grandes déficits en muchos sectores y tenemos que tener un Estado que suficientemente tenga los recursos para que pueda tener servicios públicos de calidad. Todos queremos eso, porque al final, ¿qué es lo que beneficia a la clase media? ¿De qué se beneficia la clase media? Cuando hay servicios públicos de calidad, cuando hay una buena educación de calidad, cuando hay un sector energético de calidad, cuando hay una salud de calidad, cuando todos nosotros eh, podemos tener una pensión digna y podamos pensar en un retiro digno, que ese retiro no nos cause un estrés, y esos son los países que verdaderamente consolidan su democracia. Esos son los países que verdaderamente generan una cohesión social. Y es verdad que el Estado necesita recursos para eso. Pero Pero hay está que, recaudando muchísimo ahora. claro, entonces ahí voy. Entonces, el Estado también ha hecho un esfuerzo importante en términos de mejorar sus recaudaciones, de mejorar la calidad del gasto. Y eso ha llevado también a tener un sobrante de casi 122.000 millones de pesos, que tiene mucho que ver también por la poca capacidad de ejecución que ha tenido el gobierno, porque hay una ley de contratación, de compras y licitación pública que verdaderamente se ha constituido en un veedor de que las cosas se hagan bien, de que se liciten bien. Entonces, además, si tú le sumas que hay un ministerio público que tiene cierto nivel de independencia, y que cualquier tipo de ciudadanos, cuando sospecha de un funcionario, puede incoar cualquier tipo de demanda. Entonces ya el gobierno ha tenido mucho cuidado y dice, espérate, yo tengo una cantidad de recursos ahí que están disponibles, de recursos incluso de préstamos que se han tomado y que no ha podido ejecutar el proyecto porque verdaderamente no ha tenido la capacidad o tiene el temor de que esos procesos de licitación puedan violar algún elemento de la ley. Es decir, que todos esos son elementos que están en el tapete. Por eso yo digo, el gobierno este año no va a tener problemas. El gobierno este año no va a tener problemas, excepto lo que hemos comentado de que si los precios se disparan. Y por eso el gobierno ha tenido la capacidad de subsidiar a muchos productos. Lo está subsidiando con que con recursos que tiene disponibles. El gobierno está subsidiando, por ejemplo, la,
la harina de trigo que sirve para producir pan, para que el pan no suba más. El gobierno está subsidiando los combustibles y esos son dos elementos importantes, dos bienes importantes de la canasta básica en la República Dominicana. De La manera que, suerte es que el invierno pasa pronto, digo, en enero comenzarán a bajar un poco los precios de petróleo y que va a ser un alivio para el bueno, gobierno dominicano. bueno, obviamente que se está esperando que la OPEC haga un acuerdo, ¿verdad? En ese sentido. Pero mientras eso no suceda, siempre hay tensiones importantes en los mercados internacionales, Virginia. De manera que hay que tomar en consideración eso. Lo que yo quiero hacerle saber a la población es que siempre hay que tener un momento para hacer las reformas. El gobierno propuso 12 reformas importantes bajo la discusión del Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social va a formar 12 mesas de trabajo, que eso es muy importante, que se escuche a la gente. La sociedad dominicana, Virginia, ha cambiado muchísimo. Con la Constitución del año 2010, que se creó el Consejo Económico y Social, un órgano constitucional, donde las fuerzas sociales dirimen, pactan, establecen acuerdos. Cuando eso no existía, había que buscar a Agripino Núñez Collado, que servía Bueno, que lo como el están gran, tratando de resucitar claro, últimamente. que así era, que así es, que era el gran mediador, porque no había constitucionalmente un Sí. mecanismo que sentaba a los trabajadores, a los empresarios, bueno, y estaban los grandes líderes políticos en ese momento, que eran tres grandes figuras con un poder importante de convocatoria, pero ya eso no existe. Entonces, hay una clase media empoderada, hay una clase media que hace uso de las redes sociales, que convoca por las redes sociales, que va a la Y que Plaza de la tiene la Bandera Plaza de la Bandera ahí. y que usa la Plaza de la Bandera. Entonces, los presidentes hoy en día son también presidentes que usan mucho las redes sociales y Sí. miden prácticamente a su gobierno en función de lo que se diga en las redes sociales. Eso no ocurría en los años 90. De manera que hay una transformación y por eso yo digo que hacer un pacto, hacer una reforma, siempre es mucho más complicada. Por ejemplo, aquí se han hecho varias reformas fiscales. Por ejemplo, la última que se hizo fue en el año 2012 y no se hizo como se quería. ¿Por qué no se hizo como se quería? Bueno, porque la gente se quejó en el Consejo Económico y Social y el gobierno terminó haciendo una especie de reforma parcial. Y, Pero y eso es lo que está haciendo ahora el gobierno, que está tratando de que esos acuerdos se están poniendo ahora al día porque no se usaron en ese momento. no, claro, Esos acuerdos no, están usando ahora como y, recursos. y eso es lo que va a hacer. Por ejemplo, ¿qué hizo el gobierno cuando se estaba discutiendo este proyecto de presupuesto de este año, del año 2021? Cuando se estaba discutiendo que pusieron una serie de impuestos que la población se quejó, bueno, el gobierno llegó a un acuerdo con la Barrigor de un anticipo de 3.500 millones de pesos, llegó a un acuerdo con el sector financiero de un anticipo de 20.000 millones de pesos, y el gobierno ha recibido alrededor de 17.700 millones de pesos de la ley y de la aplicación de la ley 42-20 sobre reclasificación del patrimonio. Es decir, eso, esos tres renglones suman 40.000 millones de pesos. Claro, eso no está en el presupuesto del año 2022, porque evidentemente que en el año 2022 el gobierno está sustentando ese presupuesto al margen de los recursos ordinarios sobre la base de endeudamiento, aunque es menor el endeudamiento, pero evidentemente se va a seguir endeudando. De manera que esta situación evidentemente necesariamente va a hacer que la República Dominicana y que el gobierno, pienso yo, haga una reforma, más que una reforma como la necesita la economía dominicana, pero que no es el tiempo, no es el momento, habrá o hará una reforma
de carácter parcial, porque esa es quizás la que amerita el momento y la que ameritan las circunstancias. Bueno, vamos a hacer una pausa para la tercera parte de este programa con un invitado de lujo, el doctor Antonio Sillar. Enseguida volvemos. Doctor, los presupuestos son un artículo de desarrollo, sobre todo de los países. Me gustaría que nos dijera que en este preciso momento donde la economía está tan espléndida y se piensa que va a seguir ese ritmo, ¿qué le conviene a la República Dominicana de un presupuesto que va a ser también consensuado en las cámaras? ¿Qué es lo que le Bueno, conviene? lo que tú has dicho, Virginia, el presupuesto, los presupuestos son instrumentos de desarrollo, porque plasman ahí las demandas de la sociedad. Los gobiernos escuchan a los ciudadanos Ah, en sus diferentes provincias y esos reclamos los recoge en el proyecto y los recoge en términos de inversión. Por ejemplo, el presupuesto de este año recoge una serie de proyectos de inversión que se están ejecutando en diferentes provincias. Lo mismo el presupuesto del año 2022. Por ejemplo, hay una serie de proyectos que se recogen en el presupuesto, como el caso de la ampliación o la construcción de la carretera del Ámbar. Eso está consignado, se recoge y eso va a beneficiar toda la parte de la región norte, en el caso de Puerto Plata, Santiago. Se recogen los proyectos de la circunvalación de la provincia o la ciudad de Baní. Eso va a beneficiar a una cantidad de personas que viaja al sur porque no tendrá que pasar por el centro de la ciudad. Recoge también la circunvalación de la provincia de Azua, que también eso mejora la productividad porque la gente llega más rápido a su objetivo. Recoge también el proyecto de la circunvalación de los Alcarrizos, eso es un proyecto importante. Recoge la construcción y ampliación del metro de Santo Domingo, recoge la construcción del teleférico de Santiago. Es decir, que los presupuestos en realidad están recogiendo grandes programas de infraestructura, pero también programas prioritarios, como el caso, por ejemplo, de los programas dirigidos a la salud universal, al seguro universal. Esa salud universal que cuando tú analizas el presupuesto dices, bueno, se van a dedicar recursos para disminuir la mortalidad materno-infantil, vamos a ampliar, por ejemplo, todo el programa de enfermedades de altos costos. Eso está en el presupuesto. Vamos a incrementar el presupuesto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todo eso se recoge en los presupuestos. bueno, parece que la universidad va a tener un presupuesto menor en el presupuesto 2022. Claro, Parece claro. también salud pública y la procuraduría, que es un contrasentido porque eso necesita mucho más por la lucha anticorrupción. Ahí voy, que hay 14 ministerios, Virginia, que conllevan reducciones. Por ejemplo, en el caso de la salud, la reducción en el caso de la salud es alrededor de 24.000 millones. El gobierno en el proyecto de presupuesto justifica esa disminución porque dice, bueno, estamos desmontando todos los gastos, por ejemplo, que se En la utilizaron vacuna. para la vacunación y el COVID. Entonces, pero yo te voy a decir una cosa, así como se justificó ese desmonte, también se pudo haber justificado que esos recursos se pudieron incluso invertir en el mismo sector salud, en todo lo que tiene que ver en la ampliación de la atención primaria, de manera que eso no Claro. justificaba. O sea, yo pienso que el presupuesto plasma
todas las demandas de la población. Lo importante es que el gobierno siempre piense en el bien común. Se sabe que los recursos que recibe el gobierno son recursos escasos y que como son recursos escasos, no dan para cumplir con todas las demandas de la población en un año determinado. Por lo tanto, tiene que priorizar esos recursos, tiene que asignar esos recursos, tiene que colocarlo en aquellos sectores y en aquellos proyectos que son de alta prioridad y de alto nivel de retorno social. De manera que entendemos nosotros que el presupuesto del año 2022, que yo pienso, Virginia, que el presupuesto que el gobierno ha presentado al Congreso es transitorio, porque el próximo año Con posiblemente, la reforma fiscal. por la reforma fiscal y el Exacto. gobierno va a hacer el próximo año un presupuesto complementario, y ese presupuesto complementario quizá incorpore algunos arreglos fiscales que se puedan llevar producto de los arreglos que se hagan con la reforma fiscal. De manera que entendemos que hay que esperar y es obvio que el presupuesto del año 2022 no es el definitivo, sino que sencillamente se cumplirá con la formalidad y posteriormente, en función de los acuerdos que se lleguen, producto de la reforma fiscal, se hará un presupuesto complementario. Doctor, ¿qué le espera a la República Dominicana? Aun cuando el año pasado, al año pasado que yo le invité hace Sí, 10 sí. meses, fue muy negativa, el panorama era sombrío y ahora estamos saliendo de ese cascarón, de esta pandemia tan terrible. Pero ¿qué le espera a República Dominicana en este tránsito para 2022? Por ejemplo, ¿cuáles son las expectativas que usted le ve desde el punto de vista económico? Mira, Virginia, yo pienso que la mejor política económica y el mejor futuro que tiene la República Dominicana es sobre la base de seguirnos vacunando. Eso es importante porque eso, con el tema de la pandemia y todavía el tema de las posibles variantes que pueda tener la variante Delta, nosotros no podemos darnos el lujo de una cuarta o un cuarto rebrote. No podemos darnos ese lujo porque la economía está en franca recuperación. Nuestra economía es una de las economías que más rápido se ha recuperado y eso es un plus, es un valor agregado en el entorno. Es decir, nosotros estamos en un entorno internacional de competencia. Necesitamos eso. ¿Tú sabes por qué? Porque todavía un sector tan importante como el turismo necesita más tiempo para la recuperación. Y en la medida que nosotros... Aparte de eso, doctor, ¿cómo usted ve la recuperación del turismo actualmente desde República Dominicana? No, la ¿Cómo usted lo recuperación... ve a futuro? Yo pienso que nosotros hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Ahora, tú sabes que el turismo, su recuperación en parte no depende de nosotros, sino de los países de procedencia de los turistas. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que establecer una mayor resiliencia en el sentido de que cuando a nivel internacional se diga que la República Dominicana está vacunada en un 80%, entonces la gente va a venir con seguridad a la República Dominicana. Eso le quita cierto nivel de temor para contagiarse en la República Dominicana. Entonces, eso va a hacer que el turismo siga totalmente recuperándose. Y yo pienso que si seguimos con una tasa o aceleramos la tasa de vacunación, el próximo año será un año que la economía dominicana también tendrá un crecimiento, pienso yo, de lo más alto en América Latina. Bueno, nos queda un minuto. Yo quisiera dejárselo para que usted haga una reflexión económica en opinión pública. ¿Qué le espera a este país, sobre todo de esta pandemia que ha sido tan terrible? ¿Y qué reflexión le salió de esta experiencia tan terrible en República Dominicana? Yo pienso que nosotros los dominicanos y las dominicanas comenzamos con el tema de la pandemia y post-pandemia, un proceso de reinvención. Y yo creo que la reinvención es
un elemento que debe ser una parte también consuetudinaria del ser humano. Los seres humanos, nosotros los seres humanos tenemos que constantemente pensar en que la vida cambia, en que nosotros tenemos que cambiar. Nuestro entorno está cambiando, nosotros tenemos que cambiar, tenemos que afrontar el futuro, porque el futuro evidentemente con esto de la pandemia se torna lleno de incertidumbre, pero tenemos que tener fe en nosotros mismos, tenemos que tener fe en que este es un país donde los dominicanos y las dominicanas lo más que tienen es la creatividad. Y quizá el activo más importante que nosotros tenemos en el futuro y tenemos que incorporarlo en nuestro quehacer es la creatividad. Hoy en día nos estamos nosotros viendo de manera virtual. Hace un año y medio eso no ocurría. No. Y ya nos hemos acostumbrado. Las universidades también están en la virtualidad y ya esto vino para quedarse. Y los negocios, oye bien Virginia, los negocios hoy en día están usando más las plataformas virtuales en sus ventas que el lugar físico. De manera que hoy en día el mundo prácticamente y la pandemia nos ha hecho cambiar. Y eso evidentemente tenemos que asimilarlo y asimilarlo para bien y sacarle el mejor provecho de esta situación que en parte vino para quedarse. Yo me regocijo de haberlos invitado porque ha sido tan reflexivo este programa y de tanto valor para los que nos están viendo en este momento, que me siento como que estoy dando una clase de economía, estoy dando una clase de reflexión del momento actual de República Dominicana en el aspecto económico, pero sobre todas las cosas del aspecto humano que tanto nos beneficia a nosotros si hacemos de esta actividad económica parte de nuestras vidas y dejarle ese entorno para que sea para bien del colectivo, de la colectividad dominicana. Muchas gracias, doctor, por estar aquí y por siempre estar presente cuando le llamo. Gracias a ti, Virginia, por tu amabilidad de invitarme. Es un honor para la opinión pública que usted esté. Usted será, como siempre, el próximo domingo, donde yo les encuentre nuevamente en Opinión Pública. Hasta entonces.